Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Sergio. ¿Y vos? Bien, bueno, vos sabés que cuando uno analiza las últimas jornadas en Estados Unidos, en el mundo, por supuesto hay síntomas de preocupación. Ya hemos analizado en programas anteriores este primer año de la guerra en Ucrania, con la incertidumbre que eso efectivamente tiene. En el sentido de cómo se rearticula el sistema internacional, vamos a un mundo bipolar, una guerra más larga de lo que se esperaba, riesgos nucleares. Uno analiza lo económico y efectivamente también hay mucha incertidumbre respecto de la lucha contra la inflación, tensiones en muchos países por los esfuerzos de bajar, aunque sea en el horizonte, el déficit fiscal para poder tener una política monetaria más acorde, ¿verdad?, a los objetivos de luchar contra la inflación, incertidumbre en lo político, en la seguridad, incertidumbre en lo económico. La gran pregunta entonces, Santi, es la siguiente: ¿cómo hace el ciudadano promedio para adaptarse a vivir en un mundo caracterizado precisamente por estos umbrales de incertidumbre tan significativos? Sergio, me parece que mucha investigación, procesar mucha información, pero además de tomar mucha información, aprender a cómo analizarla. Por eso nosotros venimos insistiendo en este contexto de incertidumbre, si bien siempre, no solamente para invertir, sino para tomar decisiones que pueden ser de endeudamiento. Siempre hay que ser prudente, hay que estar bien asesorado, pero en este caso la diferencia entre estar bien asesorado y una alta cuota de prudencia o no tener todo eso puede ser una quiebra, un colapso en las finanzas, una pérdida de los ahorros. En el caso, por ejemplo, de inversiones que son de real estate, no es demasiado distinto a otros rubros de inversiones que hemos estado repasando. De hecho, hicimos una presentación hace poco, ya en este 2023, en el New York Stock Exchange, donde estuvimos repasando un poquito cómo prácticamente todos los sectores de la economía han mostrado un mal desempeño, pero como en todos los sectores de la economía ha habido oportunidades de realizar inversiones de manera correcta siempre que haya habido un buen análisis, una interpretación de las tendencias, por supuesto un aprovechamiento de lo que los coletazos de la crisis internacional, porque en el caso de energía, por ejemplo, fue obvio que ahí hubo mayores espacios para la rentabilidad. Y en el caso, por ejemplo, del real estate, me acuerdo perfectamente que presentamos una imagen donde todo aparecía en rojo. Sin embargo, nosotros sabemos que en Florida esto no es así. No es así por la gestión del gobernador DeSantis, no es así por todo lo que el estado de Florida ha ido configurando como oferta, digamos, al resto de los Estados Unidos y del continente, y diría yo del mundo, como propuestas de desarrollo, digamos, de calidad de vida, y todo esto, digamos, se traduce, sin embargo, también en cambios de composición muy importantes en las prácticas laborales, en las demandas de tanto comerciales como de las familias para llevar adelante sus inversiones en materia inmobiliaria, y toda esta complejidad que a mí, te confieso que me abruma, hace que si tuviera que invertir $1 o tomar una deuda de alguna naturaleza, me parece que iría corriendo con un especialista para que me abra los ojos y que me diga qué es lo que tengo que mirar. Por ejemplo, viste que aparece la antigüedad de las propiedades, hacia dónde va el desarrollo, cuáles son los cambios en las prácticas laborales, las tendencias en materia de transporte claro, público y de transporte privado. Es un mundo demasiado complejo para moverse con poca data. Bueno, justamente por eso dentro de un ratito vamos a entrevistar a Miguel Ángel Barbagallo, nuestro especialista en real estate, especializado sobre todo en Florida, con muchísimos años de experiencia, también en otras ciudades muy pujantes de los Estados Unidos. Pero antes me gustaría revisar más en general, Santi, porque claro, uno dice, bueno, real estate dentro de todo es un mercado relativamente seguro, podés ganar mucha plata, podés perder mucha plata, pero es un mercado seguro. En definitiva, tenés el respaldo de la propiedad, ¿no? Pero hay inversiones... Sí, preguntale a Lehman Brothers.
Bueno, ahí tenés, ¿no? Claro. Claro, pero hay instrumentos financieros, obviamente, que uno analiza en un contexto como el actual. Claro, la incertidumbre te lleva en general a conductas más bien conservadoras, ¿no? A tratar de acotar el riesgo, de acotar las pérdidas si existen, de mirar el mundo con un criterio donde, bueno, priorizas la calidad de los activos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, claro, uno se encuentra con una diversidad de instrumentos y la gran pregunta ¿es cierto que las crisis son oportunidades? ¿Es cierto que a pesar de la incertidumbre, a pesar de la volatilidad, hay oportunidades de generar valor, Santiago, en lo financiero específicamente? ¿O hay que pensar en activos reales, en empresas que tengan eh, o instrumentos que tengan un respaldo en la economía real? ¿Cuál es el criterio que debería imperar? Pero absolutamente, a ver, eh, es mejor que no existieran las crisis porque habría más oportunidades para todos. Ahora, si existen crisis, en las crisis hay oportunidades, lo que ocurre es que son oportunidades que no son para todos, son solamente para los más informados, para los que son más parecidos a Billy the Kid, o sea, que tienen el gatillo listo y son rápidos para desenfundar. ¿Escuchaste hablar de Billy the Kid? ¿Perdón? Si escuchaste hablar alguna vez de Billy Sí, the por Kid. supuesto, claro que Claro, sí. era Aparte, el pistolero más rápido del oeste. claro, Entonces, se digamos, fundaba rápido. lamentablemente en las crisis sí hay oportunidades, pero no son para todos. La pregunta es, si vos sos alguien que nos está escuchando o nosotros mismos queremos hacerlo, ¿queremos ser parte de los perdedores en un contexto de crisis porque no sabemos aprovechar ninguna oportunidad? ¿Parte de los perdedores porque nos metimos mal y porque la crisis nos arrastra? ¿O queremos ser los ganadores? La diferencia entre lo primero y lo segundo es justamente buen nivel de información y de asesoramiento. Pero definitivamente sí hay oportunidades de crear valor en lo financiero y en todo, ¿no? Yo aprendí que muchas veces en la vida hay que ser cauto en las expectativas y un empate a veces es un buen resultado, ¿no? Sobre todo cuando la situación está pero tan compleja. Ahora, el año pasado, por ejemplo, uno mira los 401k o cualquiera de los instrumentos que uno utiliza para ahorrar para la época cuando uno ya se quiera retirarse. Bueno, las caídas han sido voluminosas, ¿no? Ojalá uno hubiera empatado, porque lamentablemente las bolsas han caído casi 20%. Era muy difícil preservar valor en un contexto en el Y cual por la eso, verdad que todo digamos, ajustaba para abajo, ¿no? por eso, lo que aparentemente menor nivel de dificultad ofrece para intentar protegerse un poco serían bonos del tesoro, digamos, Claro, ¿cierto? Que de claro, todas maneras reciben sus azotes, porque mirá, vos tenés subas y si vos mirás los bonos a 2 años o a 10 años, en enero o en febrero después de los datos, no del anuncio de la FED, sino del dato del mercado laboral, vos fíjate que vos tenés entre 30 y 35 puntos básicos de suba y después de caída. claro. Es decir, también has tenido, digamos, un impacto. De todas maneras, has preservado gran parte de lo tuyo, ¿cierto? Y lamentablemente, cuando la economía entra en esto, Sergio, una economía capitalista, yo digo, esto es destructivo de la economía capitalista. Está bien desde el punto de vista del inversor porque necesitamos proteger lo que hemos reunido en nuestra vida o lo que estamos acumulando para nuestro retiro. Por supuesto, lo celebro y lo recomiendo, pero la realidad es que el capitalismo no va a ninguna parte y nuestros ahorros masivamente se van a canalizar al sector público. Feliz sí la administración del presidente Biden, que le encanta gastar más, que le encanta hacer todo lo que resulta ampuloso en términos fiscales. Ellos, por supuesto, felices, ¿no? Tradicionalmente, uno siempre ha tomado el mercado de real estate como bueno, un mercado fundamental en los Estados Unidos, en el mundo, porque el ahorro de las familias, una buena parte se orienta justamente a tener una propiedad, tener una casa, y también los que tienen capacidad de ahorro siempre han mirado ese mercado con enorme interés. Por eso, en el próximo bloque vamos a seguir metiéndonos en cambios que tienen que ver con cuestiones más estructurales, cuestiones demográficas, cuestiones de valores, que explican la tendencia, las variaciones que ha experimentado, que está experimentando este mercado
en los Estados Unidos y en el mundo. Siempre Estados Unidos lidera estos cambios, estas tendencias en el consumo, con lo cual, luego de esta muy breve pausa, Santiago, si te parece bien, vamos a entrevistar a Miguel Ángel Barbagallo. Yo creo, por ahí exagero, una de las personas que más conocen de este tema. En lo personal, me he beneficiado ninguna exageración. Entonces, acompáñenos luego de esta breve pausa. Volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Ya volvemos.